Bienvenidos a un nuevo tutorial de química. Nosotros somos alumnos de la Ingeniería Mecatrónica y como parte de la materia de química realizamos este pequeño tutorial sobre los enlaces covalentes. Esperamos que les guste y les ayude a comprender mejor el tema. Origen y descubrimiento. La idea de la existencia de moléculas se remonta al siglo XVII, pero la creación de un modelo capaz de explicar la formación de estas empezó mucho más tarde. El primero en proponerlo formalmente fue Gilbert Newton Lewis, quien en 1916 sugirió que en un enlace covalente los átomos compartirían los electrones. Comenzó por representar a los electrones de valencia con puntos alrededor del kernel, el núcleo más los electrones del core. Algunos de los postulados propuestos por Lewis explicaban que los electrones, especialmente los de valencia, son los responsables de la formación de enlaces entre los átomos, y que en este se pueden compartir para formar enlaces covalentes. Definición. Los enlaces covalentes son un tipo de unión entre átomos que forman moléculas a través de la compartición de pares de electrones. Estos enlaces, los cuales representan un balance bastante estable entre cada especie, permiten a cada átomo alcanzar la estabilidad de su configuración electrónica. El enlace covalente se forma al compartir un par de electrones entre los dos átomos involucrados, uno procedente de cada átomo. El par de electrones compartido es común a los dos átomos y los mantiene unidos, de manera que en la mayoría de los casos ambos adquieren la estructura electrónica de un gas noble. Se forman así habitualmente moléculas, que son pequeños grupos de átomos unidos entre sí por enlaces covalentes. Y ahora hablemos sobre las características de estos enlaces. Estos enlaces se forman en versiones simples, dobles o triples y poseen características polares y no polares. Los átomos pueden atraer a otras especies, permitiendo así la formación de compuestos químicos. Esta unión puede ocurrir por fuerzas distintas, generando una atracción débil o una atracción fuerte. Los enlaces covalentes son afectados por la propiedad electronegativa de cada uno de los átomos involucrados en la interacción de pares de electrones. Cuando se tenga un átomo con una electronegatividad considerablemente mayor a la del otro átomo, en esta unión se formará un enlace covalente polar. Sin embargo, cuando ambos átomos poseen una propiedad electronegativa parecida, se formará un enlace covalente no polar. Esto sucede porque los electrones de la especie más electronegativa se encontrarán más unidos a este átomo que en el caso de los menos electronegativos. Ningún enlace covalente es totalmente igualitario, al menos de que los átomos involucrados sean idénticos y así posean la misma electronegatividad. El tipo de enlace covalente depende de la diferencia de electronegatividad entre las especies, donde un valor entre 0 y 0.4 da un resultado de un covalente no polar y una diferencia de entre 0.4 y 1.7 resulta de un enlace polar. Elementos que participan y otros tipos de enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí los átomos no metálicos, que son los elementos situados a la derecha en la tabla periódica, como lo son el carbono, oxígeno, flúor, cloro, entre otros. Por ejemplo, el gas cloro está formado por moléculas Cl2, en las que dos átomos de cloro se hallan unidos por un enlace covalente. Los enlaces covalentes entre dos átomos pueden formarse por un par de electrones, pero también pueden formarse por dos o hasta tres pares de los mismos, por lo que se expresarán estos como enlaces simples, dobles y hasta triples, los cuales se representan con distintos tipos de uniones, enlaces sigma y pi, para cada uno. Los enlaces simples son los más débiles y los triples los más fuertes. Esto ocurre porque los triples son los que poseen mayor magnitud de enlace, o sea, mayor atracción, y la mayor energía de enlace requiere más energía para romperse. A continuación les explicaremos algunos ejercicios sobre los enlaces covalentes.
Definir qué tipo de enlace es y cuál es la estructura de Lewis de H2O, agua, CO2, dióxido de carbono y H2T, ácido telurhídrico. Primero, debemos identificar el enlace por medio de los elementos utilizados. Para los tres casos se usan elementos no metálicos. Esto quiere decir que los tres enlaces son covalentes. Para saber qué tipo de enlace covalente es, obtenemos la diferencia de electronegatividad. En los dos primeros es mayor a 0.4, por lo que se trata de enlaces covalentes polares. En el tercer caso, la diferencia es menor a 0.4, así que se trata de un enlace covalente apolar. La estructura se puede obtener por medio de 4 sencillos pasos. Primero definimos el elemento central. Debe ser el menos electronegativo, a excepción del hidrógeno, que no se debe situar al centro, pues no cumple con la regla del octeto. Así que los enlaces quedarían acomodados de la siguiente forma. El segundo paso es contar el número de electrones que tenemos en cada átomo y lo sumamos para saber el número de electrones totales para cada enlace. El tercer paso es definir el número de electrones que deberíamos tener para completar la regla del octeto en los elementos y la regla del dueto en el hidrógeno. El cuarto paso es restar al número de electrones que necesitamos los que tenemos y dividir el resultado entre 2 para saber el número de enlaces covalentes que se formarán. Por último, dibujamos la estructura y observamos que se cumplen las condiciones estipuladas. Como podemos observar, en el caso del dióxido de carbono se formaron enlaces covalentes dobles, y en los otros dos ejemplos el hidrógeno cumple con su regla del dueto. Relación con la configuración electrónica. El comportamiento químico de muchas sustancias covalentes está relacionado en última instancia con su geometría y distribución electrónica. Por eso, es de gran interés poder predecir su geometría para anticipar su comportamiento químico y propiedades. En las imágenes pueden observar la tabla periódica dividida en los bloques S, P, D y F, así como un esquema que nos ayudará a resolver ejercicios de configuración electrónica. Cabe destacar que los elementos que forman enlaces covalentes se encuentran ubicados en el bloque P, a excepción del hidrógeno que se encuentra ubicado en el bloque S. Ejemplo 1. Cloro. Tiene como número atómico 17. Si buscamos su ubicación en la tabla periódica definida por bloques, nos damos cuenta de que finaliza en 3p5. Después, solo agregamos a la izquierda lo que resta de su configuración electrónica, tomando como base los bloques completados y apoyándonos en el esquema mostrado anteriormente. Al final, la configuración electrónica quedaría de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ejemplo 2. Nitrógeno. Tiene como número atómico 7. Al comparar la posición del nitrógeno con la de la tabla periódica, observamos que se encuentra en la línea 2p y específicamente termina en 2p3. Después, tomando como base nuestro esquema, solo agregamos a la izquierda lo que resta de su configuración electrónica, de tal manera que la respuesta final sería esta: 1s2, 2s2, 2p3. Si sumamos los exponentes en ambos casos, da como resultado el número atómico del elemento, comprobando así que la configuración electrónica es correcta. Esto fue todo de nuestra parte. Suscríbanse para más tutoriales así. Hasta la próxima.